Gracias a Dios. Gracias a Dios porque podemos escuchar la palabra de verdad. Una palabra poderosa que los hombres tratan de igualar la palabra de Dios, pero es sin igual. La palabra no pasará, pero dejará resultados eternos en aquellos que la toman, la creen. En aquellos que se apropian, la palabra va a dejar resultados eternos, preciosos, de mucho valor. Vamos a seguir estudiando la profecía de Isaías en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Les invito a abrir sus Biblias en el capítulo 41. Vamos a seguir considerando. Y dice la palabra: escuchadme costas y esfuércense los pueblos. Acérquense y entonces hablen. Estemos juntamente a juicio. ¿Quién despertó del oriente al justo? Lo llamó para que le siguiese. Entregó delante de él naciones y le hizo enseñorear de reyes. Los entregó a su espada como polvo, como hojarasca que su arco arrebata. Lo siguió, pasó en paz por camino por donde sus pies nunca habían entrado. ¿Quién hizo y realizó esto? ¿Quién llama a las generaciones desde el principio? Yo, Jehová, el primero, y yo mismo con los postreros. Así que vemos aquí que Dios empieza este capítulo llamando a las costas. Y en el hebreo, la palabra costas se refiere a islas lejanas. Se refiere a pedazos o a porciones de tierra separadas que están lejos de la costa, lejos de realmente la tierra donde están todos. Es un pedazo de tierra, es una costa más pequeña. Está llamando a las naciones para entrar en juicio, para que ellas puedan reconocer realmente que Jehová es el único y verdadero Dios. El hombre tiene la posibilidad de reconocer esto, pero como sabemos, el hombre no reconoce. El enemigo le ha cegado. Pero va a llegar un momento que va a tener que reconocer. En este tiempo el hombre puede reconocer por fe. Puede reconocer por fe. Pero si no, igualmente va a reconocer. Eso no debemos ni preocuparnos. No debemos ni preocuparnos. Dice en Filipenses capítulo 2, en el verso 9. Por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla, de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria del Dios Padre. Así será. Dios va a juntar a las naciones. Y Dios va a juzgar las naciones. Entremos en juicio. Y Dios quiere que el hombre, así, pueda creer en la palabra, pueda creer realmente en su Hijo y confesar antes. Pueda reconocer que Dios es el soberano. Pero si no lo hace por fe, lo va a tener que hacer un día, obligadamente. Dios dirá: honrad al Hijo para que no se enoje. Tendrá que reconocer sí o sí. Pero es mejor reconocer ahora. Es mejor
reconocer ahora. Y note que llama, dice, escuchadme costas y esfuércense los pueblos, acérquense, y entonces hablen, estemos juntamente a juicio. Dios llama aún a las naciones más lejanas. Acuérdese que habíamos visto en el capítulo anterior que el Evangelio había sido anunciado desde un monte alto. Así habíamos visto que tenía que subir a un monte. Y dice en el verso 9 del capítulo 40, súbete sobre un monte alto, anunciadora de Sión. Levanta fuertemente tu voz, anunciadora de Jerusalén. Levántala, no temas. Di a las ciudades de Judá, ved aquí al Dios vuestro. Así podemos decir que por toda la tierra salió su voz. Por toda la tierra. Entonces Dios llama a juicio a todos, a los que están lejos y a los que están cerca. Esto también nos habla de cómo el mundo no va a poder escapar de la responsabilidad de haber rechazado la oportunidad. Y especialmente vamos a ver en este capítulo 41, vamos a ver que estas naciones nos hablan del imperio babilónico, del imperio babilónico o del imperio caldeo, que fue el centro o la cuna de la idolatría en aquel tiempo. Y especialmente esto sigue en relación de lo que habíamos visto en el capítulo anterior. Cómo Dios va a juzgar realmente al hombre por la necesidad de apoyarse en la idolatría. Y dice la palabra, acérquense y entonces hablen, entremos juntamente a juicio. Y dice el verso 2, ¿quién despertó del oriente al justo? Lo llamó para que le siguiese. Entregó delante de él naciones y le hizo enseñorear de reyes. Los entregó a su espada como polvo, como hojarasca que su arco arrebata. Bueno, así vemos que Dios habla a todas las naciones. Sabemos que todas las naciones están bajo este sistema de Babilonia. La Babilonia ha caído por fe. La Babilonia, todo el sistema religioso. Y vemos que justamente este sistema nos muestra que se alza contra el conocimiento de Dios. La religión, bueno, esto ya habíamos visto en el capítulo anterior. Pero Dios muestra otra vez su soberanía porque dice, ¿quién despertó del oriente al justo? Dios iba a despertar a un rey de una nación. Aquí está hablando de Ciro el Grande, de Ciro, el rey persa. Este rey iba a ser quien iba a conquistar a Babilonia. Este rey iba a ser quien iba realmente en una sola noche a conquistar esta ciudad que parecía impenetrable. Como nosotros vamos a estudiar con la ayuda del Señor más adelante en el libro de Daniel. Dios iba a levantar a una nación para castigar a todas las naciones que componían el imperio de Babilonia. Babilonia, cuando conquistaba un pueblo, lo sometía a su religión. Cuando vemos que llegaron los jóvenes hebreos a Babilonia, vemos que hasta el nombre le cambiaron. No tenían que recordarse Daniel, que significaba Dios es mi juez. Le cambiaron el nombre.
Le pusieron el nombre de un dios de ellos. Porque ellos imponían la religiosidad. Y esto también realmente lo que ha hecho la Babilonia espiritual en este tiempo. Ellos realmente han pervertido todo lo que habla de Dios. Usan la Biblia, pero al fin y al cabo luego no tienen nada que ver con Dios. Y Dios dice que iba a despertar. Y aquí vemos cómo le llama. Dice, ¿quién despertó del oriente al justo? ¿Quién despertó del oriente al justo? Y este justo, como hemos dicho, es Ciro. Ciro iba a ser el rey que iba a decretar la libertad de los judíos para regresar a Jerusalén. Ciro iba a ser aquel que iba a devolverle al templo de Jerusalén todos los utensilios que Nabucodonosor había quitado. Iba a ser un rey que se iba a portar realmente muy bien con los judíos. Y Dios está hablando de él antes de que Babilonia sea nación y antes de que los persas y los medos conquiste Babilonia para ser también imperio. Así Dios dice. Y muchos dicen que, bueno, este no puede ser Ciro, porque ¿cómo Dios le llama justo? ¿Cómo Dios le va a llamar justo si este fue un rey impío, un rey pagano? Pero vamos a ver cómo Dios también le llama, porque vamos a ver en el capítulo 44 de Isaías, en el verso 27. Isaías capítulo 44, en el verso 27. Que dice, a las profundidades secaos, y a tus ríos haré secar. Que dice de Ciro, es mi pastor, y cumplirá todo lo que yo quiero. Al decir a Jerusalén serás edificada, y al templo serás fundado. Bueno, acá vemos cómo Dios no solamente le llama justo, sino que le llama mi pastor. Él iba a dar la orden, especialmente los persas. Ellos adoraban a un Dios que era el Dios de los compromisos o el Dios de los decretos. Por eso la ley de Media y de Persa no podía ser abrogada, porque ellos cumplían sus promesas. Lo que se decretaba solamente podía ser abrogado con otro decreto. Y así Dios levantó a este rey que vio realmente que estaba escrito de sí. Y vemos que él cumplió la voluntad de Dios. Y fue realmente como un pastor. Él guió al pueblo a volver a Jerusalén. Así como un día ellos se fueron, y vamos a ver que ellos salieron en 3 remesas. En 3 grupos ellos fueron llevados cautivos a Babilonia. Ellos volvieron, fueron a Jerusalén nuevamente. Cuando volvieron en 3 remesas también. También podemos leer en Isaías capítulo 45, en el verso 1. Y dice, así dice Jehová a su ungido, a Ciro, al cual tomé yo por su mano derecha, para sujetar naciones delante de él, y desatar lomos de reyes, para abrir delante de él puertas, y las puertas no se cerrarán.
Y le dice, yo iré delante de ti y enderezaré los lugares torcidos y quebrantaré puertas de bronce y cerrojos de hierro haré pedazos. Y te daré los tesoros escondidos y los secretos muy guardados para que sepas que yo soy Jehová, el Dios de Israel, que te pongo nombre. Así que vemos cómo Dios dice. Primeramente le pone un título de justo, luego le pone otro título de pastor, y luego aquí le llama su ungido. Así que este no fue un rey así nomás. Ya nos damos cuenta que este rey iba a ser un rey muy importante en el plan y propósito de Dios. Especialmente porque él iba a decretar, volvemos a decir, la libertad. Después de los 70 años que Dios había decretado de cautividad, Dios levanta a Ciro. Y allí, mientras estaba Babilonia reinando, parecía que era inexpugnable Babilonia, sus muros altísimos. Pero dice aquí la palabra, vamos a volver a nuestro estudio en el verso 2, ¿quién despertó del oriente el justo? Dios iba a despertar a Ciro. Dios le iba como a empujar, como a sacudir con el deseo de conquistar a Babilonia. Esto era tan importante, hermano, porque de todo esto se iba a sostener, iba a cumplirse luego, más adelante, por todo esto, por todas las órdenes dadas por Ciro. Vemos que el Mesías luego iba a venir. El Mesías iba a venir. Y otra vez Dios está mostrando que Él tiene todo bajo control. Y les muestra esto a las naciones. Y las naciones deben reconocer esto. Y vemos que este rey hizo la voluntad de Dios. A diferencia de los demás reyes. Porque habíamos visto a Asiria. Que Asiria dijo, ¿acaso yo no estoy aquí por Jehová? Asiria entendió. Pero Asiria fue un instrumento de disciplina para Israel. Sin embargo, Dios usa estos nombres hacia Ciro porque él iba a ser un elemento, un instrumento de consuelo y de restauración. Por eso vemos los nombres estos. Es un pastor, en el sentido que iba a consolar, que le iba a guiar. Él es un ungido. Él es ungido, separado con un propósito. Él es un tipo de nuestro Señor Jesucristo. Sin embargo, no vemos eso en Sennacherib, el rey de Asiria. Él también sabía que él era un instrumento en la mano de Dios, pero él quiso ir más allá. Vemos la rebelión en este rey. Pero en este caso vemos que Dios despertó y este rey se rindió. Y Dios le llama justo. Dios le llama justo. ¿Por qué le llama justo? Porque él hizo su parte fielmente. Él hizo lo que le tocó. Y podemos ver un ejemplo en el Evangelio de Mateo. Evangelio de Mateo, capítulo 3. Dice en el verso 15, podemos leer desde el verso 13. Entonces Jesús vino a Galilea, Juan, al Jordán, para ser bautizado por él. Al menos 40 kilómetros caminó solamente para ser bautizado. Mas Juan se le oponía diciendo,
yo necesito ser bautizado por ti, ¿y tú vienes a mí? Bueno, otra vez, el razonamiento del hombre parece muy sincero, muy bueno al hablar. Pero note la respuesta de Jesús. En el verso 15 dice, pero Jesús le respondió, deja ahora, porque así conviene que cumplamos toda justicia. Entonces le dejó, o sea, le bautizó. Ahí estaba Juan el Bautista. Y él dice, yo necesito arrepentirme. Necesito bautizarme y reconocer, porque yo soy pecador. Pero él también tenía que bautizarse. Él camina todos estos kilómetros porque tenía que bautizarse para poder empezar su ministerio público. Muchos creen que por causa del bautismo se quita el pecado original. Bueno, así dice una iglesia falsa. Y si fuese así, Jesús no hubiese necesitado bautizarse porque en él no hubo pecado. Pero ¿por qué Jesús se bautiza? Porque su ministerio público tenía como base lo que él iba a ilustrar con su bautismo. Él no podía empezar a sanar los enfermos, a hacer milagros. Él no podía empezar a predicar sin primeramente mostrar que su ministerio se iba a basar en su muerte, en su sepultura y en su resurrección. Por eso vemos que Jesús dice, deja que se cumpla toda justicia. Toda la voluntad de Dios es justicia. Y todo lo que es fuera de la voluntad de Dios es injusticia. Y en este sentido, Dios le llama justo a Ciro, porque Ciro iba a hacer la voluntad de Dios. Este es el mismo sentido que se aplica aquí. Dejamos que la palabra se cumpla, Juan, para que se cumpla toda justicia. Al obedecer la palabra, nosotros hacemos justicia. Somos justicia de Dios, pero cuando nos rendimos a su voluntad también hacemos justicia. Cuando nos rendimos a la carne, hacemos injusticia. Cuando desobedecemos la palabra. Por eso vemos que le llama justo. Es un rey que realmente iba a actuar con justicia, conforme a la voluntad de Dios. Y muchos equivocadamente aluden que no puede ser que Dios le llame así a un hombre impío. Pero realmente vemos que él hizo la voluntad de Dios. Hizo justicia. Y muchos piensan, ya que no puede ser Ciro, dice, no puede ser Ciro, tiene que ser Abraham. Pero note que le habla a las naciones. Le habla a las naciones. Dios iba a levantar, a despertar. Y también encontramos sus otros títulos dados por Dios. Bueno, verso 3 y verso 4. Dice, lo siguió, pasó en paz por camino por donde sus pies nunca habían entrado. ¿Quién hizo y realizó esto? ¿Quién llama a las generaciones desde el principio? Yo, Jehová, el primero y yo mismo con los postreros. Otra versión dice, yo mismo el postrero. Y así vemos que este rey fue levantado por Dios. Este rey fue levantado por Dios.
lo siguió y pasó en paz por camino por donde sus pies nunca habían entrado. Hasta ese entonces Ciro nunca había ido al Éufrates, hasta que lo conquistó. Así cuenta la historia. Y en todo vemos que la palabra de Dios tuvo un cumplimiento. Dios le despertó, Dios le guió, Dios volvió a entregar a las naciones en manos de este rey. Y vemos en Esdras capítulo 1 el testimonio de este hombre. Y dice: en el primer año de Ciro, rey de Persia, para que se cumpliese la palabra de Jehová por boca de Jeremías. Note la frase que usa otra vez aquí. Despertó Jehová el espíritu de Ciro, rey de Persia. Acá vemos otra vez la misma palabra utilizada, le despertó. Despertó Jehová el espíritu de Ciro, rey de Persia. Cuando nosotros vemos los eventos mundiales, a veces nosotros no llegamos a entender. Y bueno, no necesitamos entender todo, pero sabemos que Dios está detrás. Cuando un rey poderoso, un presidente poderoso hace así o hace asá, bueno, no debemos olvidar que Dios tiene el corazón del rey o del hombre más poderoso en su mano, y para donde Él quiere lo inclina. Él despierta. Él sigue despertando a los líderes mundiales para hacer su perfecta voluntad. Algunos se dan cuenta también. Y en este caso dice: despertó Jehová el espíritu de Ciro, rey de Persia, el cual hizo pregonar la palabra y también por escrito por todo su reino, diciendo: así dicho Ciro, rey de Persia, Jehová, el Dios de los cielos, me ha dado todos los reinos de la tierra, y me ha mandado que le edifique casa en Jerusalén. ¿Dónde había leído esto? Bueno, recién habíamos leído en Isaías capítulo 44, en el verso 28. Él era en este caso un pastor. Así se ve Ciro en este momento. Yo soy ese pastor, dice. Dios me ha mandado que le edifique casa en Jerusalén, que está en Judá. Quien haya entre vosotros de su pueblo, sea Dios con él, y suba a Jerusalén, que está en Judá. Dios despertó a Ciro, y Ciro despertó a los judíos, para que vuelvan a su tierra. ¡Qué precioso! Muchos no quisieron volver, pero Dios usa a este rey gentil para despertar a su propio pueblo. Dios tiene manera extraña de hacer su voluntad y de cumplir su propósito. Y le manda a este rey: suba a Jerusalén, dice, que está en Judá, y edifique. Este es el decreto. Acuérdense que esto es un decreto del rey. Esto es algo que pertenece a la ley de Media y de Persia. Edifique la casa a Jehová, Dios de Israel. Y entre comillas dice: Él es el Dios, la cual está en Jerusalén. Y todo el que haya quedado en cualquier lugar donde more, ayúdenle los hombres de su lugar con plata, oro, bienes y ganados, además de ofrendas voluntarias para la casa de Dios, la cual está en Jerusalén. Así vemos que se levantó este rey. Y dice el verso 7: y el rey Ciro sacó los utensilios de la casa de Jehová que Nabucodonosor había sacado de Jerusalén, y los había puesto en la casa de sus dioses. Los sacó pues Ciro, rey de Persia, por mano de Mitrídates, tesorero, el cual los dio por cuenta a Sesbazar, príncipe de Judá. Y así vemos cómo este rey fue movido. Sin duda él leyó la palabra de Dios. Él leyó. Y vemos que esto hizo que el propósito de Jehová, el propósito de Dios se cumpla. Y así vemos cómo Dios le dice. Y Dios le cuenta esto a las naciones como un hecho pasado.
como algo que ya pasó, pero todavía debemos entender que esto no había sucedido. Esto no había sucedido, y este es Dios. Este es Dios, este es el verdadero Dios. Hasta entonces Ciro ni conocía lo que era Babilonia, pero de repente encontramos que en su corazón se despertó el anhelo de conquistar Babilonia. Y dice en el verso 4, ¿quién hizo y realizó esto? Y nosotros podemos contestar, seguro. ¿Quién es el que dirige los actos de los hombres? Aún el hombre en su rebelión cae perfectamente haciendo el plan y propósito de Dios. No va a salir el hombre aún en su más grande rebelión del propósito delineado divinamente antes de los siglos. Dios ya pensó y se va a cumplir. Como vemos que Jesús le dijo a Pedro, Pedro dijo, yo no te negaré, pero ya estaba delineado. Pedro dice, escrito está, le dice, heriré al pastor y las ovejas serán dispersadas. Pero Pedro en rebelión dice, no te negaré. Y bueno, así de la misma manera, pregunta a Dios, ¿quién hizo y realizó esto? ¿Quién hizo? Bueno, nuestro Dios. Nuestro Dios es el que sabe lo que va a ocurrir porque todo fue preparado por su poderosa mano. En Isaías capítulo 44 podemos leer en el verso 6. Isaías capítulo 44 dice en el verso 6. Así dice Jehová, Rey de Israel, y su Redentor, Jehová de los ejércitos, yo soy el primero y yo soy el postrero, y fuera de mí no hay Dios. Bueno, este es realmente el lugar de Dios. El hombre ocupa un espacio en el tiempo en el cual Dios ya existía antes de que el tiempo existiese. El tiempo Dios lo creó para que, bueno, Jesucristo pueda tener una esposa, para crear el hombre con el propósito que vemos ya desde el principio. No es bueno que el hombre esté solo. La Biblia empieza con un casamiento y termina con un casamiento. Ese ya muestra cuál fue el propósito de Dios. Pero vemos que Él es el primero y Él es el postrero. Él es el que empieza el tiempo. Él es el que realmente afirma lo que va a ocurrir con el hombre en ese tiempo. Y Él es el que va a terminar el tiempo. Él es el primero y el último. Ese es realmente también el título de nuestro Señor Jesucristo como divino. Yo soy el primero y el último. Él habita la eternidad. Por eso todo lo que va a ocurrir, todo lo que ocurrió, bueno, sabemos quién hizo que suceda. Y dice, yo soy el primero y yo soy el postrero, y fuera de mí no hay Dios. Y dice el verso 7 del capítulo 44 de Isaías, ¿y quién proclamará lo venidero? Lo declarará y lo pondrá en orden. Esto es más, porque realmente esto es lo que muchas veces el hombre se jacta. Hay por ahí un hombre, que los hombres, cada vez que pasa algún evento mundial, dice, Nostradamus dijo que iba a pasar. Mire qué bien. ¿Cómo sabe ese hombre? ¿Cómo pudo saber? Ahora, si usted, yo no le aconsejo que lea, por supuesto, pero si usted lee ese libro que escribió él, sin duda no tiene orden. Y ahí el hombre trata de acomodar el cumplimiento.
de todas las cosas. Y bueno, así el hombre termina engañándose a sí mismo, pero Dios puede proclamar lo venidero, puede declararlo, nos puede mostrar lo que va a suceder, y también Él pone en orden, Él lo pone en orden. Como hago yo desde que establecí el pueblo antiguo, anúncienle lo que viene y lo que está por venir. A este es nuestro Dios. Él puede decir porque Él lo creó, Él lo declara, porque Él lo dijo. Y como Él dijo será. Dios ya declaró todo como va a ser antes de que el mundo existiese. El hombre, aún en la muerte del Señor Jesucristo, Pedro dice, ¿a quién vosotros crucificasteis? Dice. Pero eso también estaba establecido. Nada se escapa. En Isaías capítulo 48 podemos leer en el verso 14. Y dice, juntaos todos vosotros y oíd. ¿Quién hay entre ellos que anuncie estas cosas? Aquel a quien Jehová amó ejecutará su voluntad en Babilonia, y su brazo estará sobre los caldeos. Bueno, otra vez vuelve a hablar ahora del imperio medo-persa. Y dice, yo hablé y le llamé y le traje, por tanto será prosperado su camino. Y dice en el verso 16, acercaos a mí, oíd esto, desde el principio no hablé en secreto. Desde que eso se hizo, allí estaba yo, y ahora me envió Jehová, el Señor, y su Espíritu. Bueno, así Dios había realmente levantado a Ciro. ¿Y cómo Dios puede adelantarse? Dios está hablando. Este pueblo, bueno, todavía estaba reinando sobre el trono Ezequías, pero Dios ya le habla que va a venir Ciro. Y vamos a ver, esto nosotros habíamos visto en el capítulo 13 de Isaías, en el verso 17. Capítulo 13 de Isaías, en el verso 17. Y también habíamos visto, hermano, vamos a hacer una diferencia realmente. Babilonia fue despertada por Ezequías, porque Ezequías despertó la codicia de Babilonia, de los caldeos, les mostró todo. Y bueno, primerito vinieron a buscar lo que le mostró, cuando ellos fueron potencia. Pero en este caso dice en el verso 17 de Isaías capítulo 13, vuelve a decir lo mismo. He aquí yo despierto contra ellos a los medos. Y dice que no se ocuparán de plata ni codiciarán oro. En Babilonia había cualquier cantidad de tesoros incalculable e invaluable para su tiempo. Pero nunca fue el deseo de los medos tener oro. Ellos lo que querían tener es territorios. Pero vemos que Dios despertó. Y en esto vemos, hermano, que a veces para nosotros parece algo imposible que suceda. Muchos hermanos a veces parece que descreen que vaya a suceder algo. Estamos viviendo en un tiempo difícil. ¿Quién se iba a imaginar en este tiempo que iba a suceder algo así? ¿Quién se iba a imaginar allí por el año 1941 que un hombre iba a engañar a toda una nación? ¿Cómo puede ser hecho? ¿Cómo se hizo todo eso? Bueno, Dios despertó. Y Dios tiene su manera, la cual el hombre no puede resistir. Dios iba a despertar. Y no iba a despertarle por causa de oro o plata.
Ellos querían ser potencia. Y esto fue lo que sucedió. Así es cuando Dios declara algo. El hombre no puede hacer nada, solo debe reconocer que fue hecho por Dios. Y dice en el verso 5, y las costas vieron y tuvieron temor. Los confines de la tierra se espantaron. Note que tuvieron temor y se espantaron. Se congregaron y vinieron. Cada cual ayudó a su vecino y a su hermano. Dijo, esfuérzate. El carpintero animó al platero. Y el que le alisaba con martillo al que batía el yunque, diciendo, buena está la soldadura. Y lo afirmó con clavos para que no se moviese. Bueno, así se prepararon para resistir al ungido de Dios. Pero esto iba a ser algo todo de balde, todo esfuerzo del hombre. Y esto es lo que ocurrió especialmente en Babilonia. Ellos trataron con sus artilugios de detener el avance de Ciro. Vamos a hacer más dioses, como si hubiese pocos dioses en Babilonia, hermano. Ellos empezaron a decir, bueno, vamos a esforzarnos, vamos a hacer hechizos. Y a veces el creyente tiene miedo de los hechizos y de lo que el enemigo puede hacer. Y bueno, el creyente no debe temer a esas cosas. Note que Ciro venía a cumplir su propósito para con Israel. Y lo que hizo Ciro, hermano, fue desviar el cauce del Éufrates. El Éufrates que entraba a la ciudad de Babilonia fue desviado y ellos entraron sin tirar una flecha sobre el muro. Y al final vemos cómo fue su ídolo. Y dice, el carpintero animó al platero. Y el que alisaba con martillo al que batía en el yunque. Al menos 4 personas estaban organizadas ahí para trabajar. Dice, diciendo, buena está la soldadura. Y lo afirmó con clavos para que no se moviese. Tan débil su ídolo que no se podía poner en pie solo. Se tenía que poner clavo, porque si no se cae. Y este es el hombre, hermano. Este es el hombre que con su necedad elige esto. Pero Dios vuelve a hablar a Israel. Y esto es lo hermoso, porque vamos a ver mucho en estos capítulos que empieza Dios hablando de las naciones y después empieza a comparar. Por eso es que este es el tiempo de gracia. Y lo que vamos a ver aquí es la elección de Israel. Pero tú, Israel, siervo mío eres tú, Jacob, a quien yo escogí, descendencia de Abraham, mi amigo. Mientras Babilonia escogía a sus dioses, Dios ya había escogido a su pueblo. Dios ya había escogido a su pueblo. Y así realmente, hermano, es muy grande la diferencia. Dios ha escogido a una simiente celestial. Y como el hermano enseñaba, nos ha escogido en Cristo. Dios nos escogió en Él. Fuera de Él, bueno, nada hay del gusto de Dios. Fuera de Cristo todo está totalmente contaminado y corrompido. Pero una vez que hemos sido trasladados al reino de su amado Hijo, bueno, la cosa cambia. Porque todo lo que está en Cristo, nueva criatura es. Dios eligió a la nación por causa de la fe de Abraham. Y por causa de la fe de Abraham, la nación alcanzó las promesas. Y esto es algo que realmente nos muestra cuál es la gracia sublime de Dios. La gracia de Dios, hermano, no necesita nada del hombre.
Dios sigue escogiendo lo vil y lo necio. Dios sigue escogiendo lo que no es para hacer lo que es. Esta es la diferencia, que este Dios elige lo que no es y hace algo. Hace una obra primorosa en la vida de un descarriado. El hombre hace su obra en rebelión y en su fuerza pone un ídolo, pero que lo tiene que tener con clavos. Pero vemos la obra de Dios. Pero tú, dice, pero tú, Israel, tú Israel, siervo mío, uno que no tiene libertad propia, que Dios le compró cuando estuvo en Egipto. Allí Dios se transformó en su redentor. Siervo mío eres, un siervo bastante desobediente. Y le dice, tú, Jacob. 2 nombres utiliza aquí que, nos muestran también los 2 lados de Israel. Pero dice, a quien yo escogí. Descendencia de Abraham, mi amigo. Qué versículo precioso. Descendencia de Abraham, mi amigo. Israel, Jacob, te escogí. Descendencia de Abraham, mi amigo. Muchas cosas, muchas verdades encierra esta declaración de Dios que realmente van a dar fuerza a Israel en el último tiempo. Por eso damos gracias a Dios. Damos gracias a Dios por su elección. Dios no elige para salvación. Ningún hombre es merecedor de la salvación. Pero sí Dios nos ha escogido en Cristo. A los que antes conoció. Antes nos conoció. Él antes nos vio. Antes de que el mundo empiece, Él nos conoció. Porque Él nos vio. Él miró a su Hijo y en Él nos vio a usted y a mí. Y Él nos predestinó para que llevemos la imagen de Cristo. Y cuando nosotros empezamos a crecer, cuando estamos establecidos en la sana doctrina, Dios tiene la oportunidad de cumplir plenamente su propósito en aquellos redimidos, en aquellos que Él compró. Bueno, vamos a dejar aquí